Muy buenas, bienvenidos a esta tertulia de amigos en Radio Solidaria o a través de las cámaras de Solidaria Televisión. Hoy tenemos un invitado, un programa especial. Es un programa especial porque viene alguien que nos visita por primera vez. Esperemos que podamos tenerle en otra ocasión. Yo espero que nos traiga asuntos interesantes. Él es Steven Arik Barel. Él viene de Israel y bueno, le damos paso. ¿Qué tal, Steven? ¿Cómo estás? Shalom. Shalom, gracias a Dios, gracias por invitarme. Es un honor, un gusto. Y sí, estoy encantado de estar en España. Estás en España, me has dicho que es tu cuarta vez en España, o quinta vez, ¿no? Sí, cuarta. Cuarta vez. Sí. ¿Qué tal te tratan en España? ¿Bien? Muy bien. ¿Te gusta la comida? Sí. ¿Te gusta la cultura? ¿Te gusta? Sí. No, siempre me encanta volver y poder experimentar esta cultura y la comida muy rica. Siempre hacen como si fuera una competición, quién me sirve la mejor paella. Si es de la zona de Valencia o de otro lado. Cuidado que hay mucho fanático y le puede poner precio a tu vida si pones los ingredientes equivocados en una paella. Sí, la verdad que una de las religiones que abundan en España es la gastronomía. Creo que todos son devotos a esa religión de enaltecer la comida. Pero eso es cultural. Como mediterráneos en Israel, porque Steven viene de Israel, hay que decirlo, él es un ciudadano israelí que está visitando España. Ahora vamos a hablar quién eres, nos vas a contar tu historia. Pero en la cuenca mediterránea tenemos mucho en común, España e Israel. Estamos en una parte del globo muy parecida. Y hay mucha cultura hebrea, si nos remontamos a nuestros ancestros españoles, hispanos, que por ejemplo, toda la cultura judía de España es increíble, ¿no? Los miles de años que ha habido tradición judía ha permeado mucho en nuestras tradiciones que muchos no saben ni conocen, ¿no? De sus tradiciones de origen judío, ¿no? Sí, bueno, no soy experto en la cultura sefaradita, que son los judíos de España. Pero sí, yo sé que en la historia había, si se sume todos los casos, bueno, no se puede contar uno por uno, pero los historiadores asumen que más o menos 700.000 judíos que vivían en España se convirtieron al catolicismo durante un periodo de unos 300 o 400 años, ¿sí? Entonces se trata de un periodo largo. Y por presión, por diferentes razones, tal vez políticas, tal vez económicas. Y por eso hay que entender que el pueblo español está mezclado también con muchos judíos que se convierten al catolicismo y pierden su identidad judía, se mezclan con la población. Y obviamente que eso influye también en la cultura, porque del momento que un judío entra a la sociedad católica, aunque trate de tirar fuera todo lo que sea de su cultura anterior, siempre queda algo. Entonces se puede ver y sentirlo. Y sí, mencionaste también la geografía. Muchos de los que visitan primera vez en Israel, españoles me refiero, están sorprendidos cuánto similares son los panoramas. Sí, son los olivos y la higuera y muchos, y bueno, los campos y la vegetación de todo. Yo también, que vine acá por primera vez, dije, wow, pero esto es igual que Israel. La geografía, el clima. Me encanta. Hay una huella que también se parece mucho y lo verás. Creo que si puedes tener la oportunidad, te recomiendo vayas a Toledo, porque Toledo, creemos que viene la palabra toldot, viene de como generaciones. Sí. Ha habido presencia judía durante varios miles de años en Toledo. Se llamaba la Jerusalén de España. Eso es. Muchos judíos sefardíes que huyeron todavía conservan las familias la llave de sus casas anteriores a la expulsión. Te recomiendo que vayas a Toledo porque ahí todavía vas a ver más claro la huella judía en España. En Israel hay mucha gente que tiene su apellido Toledo o toledano, que son descendientes que fueron expulsados de esa ciudad. Eso es. Sin embargo, tú vienes de una familia argentina, ¿me has dicho? Sí. No sé si vienes de familia sefardí o askenazí. No, askenazí. Askenazí. Me imagino que son de los judíos que salieron de Europa, no sé, en el siglo XX. Bueno, en general hay una comunidad judía de 500.000 en Argentina. La mitad ya hizo aliyá, ya inmigró a Israel. Mis padres son uno de ellos. Pero la comunidad judía de Argentina, en su 90%, llega fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX,
No por el Holocausto. También en el Holocausto sabemos que había muchos que llegaron a Argentina, pero en su mayoría llegan por disturbios, se llama en ruso pogrom, que es vamos a decir, sí, disturbios de no judíos que atacan a judíos en todas partes de Polonia, Ucrania, Rumanía. Y mis abuelos o bisabuelos llegaron a Argentina comienzo del siglo XX, junto con muchos. La mayoría de esos judíos del este de Europa llegaron a Estados Unidos. Nada más la quinta parte. Llegó a Argentina, pero llegó también a Brasil, a Chile y a otros lugares. Así que sí, mis bisabuelos hicieron esa inmigración a Argentina, pero mis abuelos ya, cuando mi mamá tenía 19 años, inmigraron hacia Israel y yo nací en Israel. Sí, mis padres se conocieron en Israel y por eso soy primeramente israelí. Mi primer idioma es el hebreo, pero como me hablaban a mí en castellano, puedo hablar castellano también con ustedes. Podemos decir que es un sabra, entonces, ¿no? Sí. Bueno, sabra es un adjetivo cariñoso por el carácter áspero del hebreo, del israelí, perdón, moderno, pero que cuando abres como el higo chumbo, que dentro es dulce. Te estamos abriendo, Steven, estoy rascando la superficie para intentar acceder un poco a tu corazón. Vienes de una familia migrante, cuando no existía Israel como Estado, ya había comunidades judías en Oriente Medio, en Oriente Próximo, bajo el mandato del Reino Unido, de Inglaterra. Muchas personas querían mirar a otro lado acerca del Estado de Israel como un Estado moderno, sobre todo los creyentes, como diciendo es algo político. ¿Crees que Israel como Estado responde a una profecía o una voluntad de Dios? Sí. Bueno, tengo un estudio completo que no creo que tengo el tiempo de ahora poner todos los versículos uno por uno, pero puedo decir que Ezequiel capítulo 36, también el 37, que es la visión de los huesos secos, pero específicamente capítulo 36 menciona cómo el pueblo judío, que no es perfecto, no es salvo. Sí, el pueblo judío, mientras no creen en Jesús, no es salvo. Sí, nadie que piense que nada más por ser judío va a ser salvo, va a tener algún privilegio especial. Sin embargo, lo que dice Ezequiel 36 es que el pueblo judío, por ser el pueblo de Dios, por ser el pueblo que Dios se identifica con él, que Dios dice, yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham. Entonces, al caer en pecado, porque toda la humanidad cae en pecado, toda la humanidad es digna de la ira de Dios. Pero como dice Pablo, donde no hay ley, tampoco no hay transgresión de la ley. Y en otro versículo también dice que la ley trae la ira de Dios. Entonces, si los gentiles tuvieran ley, también los gentiles iban a experimentar la ira de Dios, el juicio. Pero como los gentiles no tienen ley, los judíos sí tienen ley y por eso tienen que experimentar la ira de Dios. Que ha sido a lo largo de la historia una constante. Hemos hablado de la expulsión o la huida de los pogromos rusos, podemos hablar de la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España, de Portugal, de Reino Unido, o sea, la persecución en la América Latina. O sea, realmente Israel se culmina quizás en la Shoah, en lo que llamamos el Holocausto, pero durante 2000 años ha sido una constante, incluso si podemos ir hasta los tiempos de Egipto, donde Israel no se pudo mezclar. Tú me has hablado de la asimilación, la conversión de cientos de miles de judíos al catolicismo, pero realmente es uno de los digamos, mayores pecados, ¿no?, de Israel, que es asimilarse a las naciones, ¿no? Sí, eso es correcto. Entonces sí, se puede ver cómo el pueblo judío experimenta esa ira de Dios a través del tiempo. Y otra vez es algo que Dios dice, yo tengo cuentas con mi pueblo. Sí, yo tengo cuentas con mi pueblo. En Zacarías capítulo 2 dice también, aparte, sí, yo tengo que juzgarlos a ustedes, pero luego advierte a las naciones que están amenazando el pueblo judío. Entonces le dice, el que toca a ustedes, toca la niña de mi ojo.
Sí, entonces se puede decir que es como un padre, que su hijo es rebelde, su hijo hizo cosas muy malas y el padre tiene que castigarlo, porque dice Proverbios, el que Dios ama, lo castiga. Sí, porque lo quiere corregir, lo quiere... Entonces ahí el padre, por más que él tiene que cerrar cuentas, se dice así en español, ¿cierto? Sí, cerrar cuentas con su hijo, ajustar cuentas. Entonces, no importa cuánto tiene que castigarlo, nunca lo odia. Nunca deja de ser su hijo. Nunca deja de ser su hijo, y la Biblia también está llena de crítica contra Israel, contra el pueblo judío, que son un pueblo de pecados y pecadores, pueblo rebelde, pero nunca dice yo los odio y quiero exterminarlos porque los odio. Al contrario, el que Dios ama castiga. Pero cuando ve que otras naciones van a atacar al pueblo que él se identifica con él, entonces, ¿qué un padre va a hacer cuando ve que alguien va y va a pegar a su hijo? Aunque no importa cuánto... Aunque se lo merezca. Aunque se lo merezca, sí, pero la autoridad del padre es castigar a su hijo. El vecino no puede castigar a tu hijo. ¿Sí? Entonces, lo que dice en Ezequiel, volvemos a Ezequiel 36, dice, ustedes profanaron mi nombre, porque Dios se identifica con el Dios de Israel. Entonces dice, ustedes al caer en pecado, profanaron mi nombre, y yo en reacción al profanar mi nombre entre los gentiles es que yo voy a reunir todos ustedes y los voy a llevar a la tierra de Israel. Y dice, no es por ustedes, no es porque son justos, porque son buenos, no, es para poder glorificar mi nombre. Y por eso muchos cristianos que dicen, no, porque los judíos son rebeldes, no son pecadores, no tienen salvación, no tienen eso. Y por eso el Estado moderno de Israel es un Estado político que ellos decidieron hacer eso. No, si uno investiga la historia de cómo se creó el Estado de Israel, claro, uno puede darle argumentos históricos razonables de que sí, pasó esto y luego pasó el otro y luego pasó el otro. Pero si uno mira la imagen completa y ve que todas las oportunidades para que el Estado de Israel sea creado eran todos casualidades. De casualidad, Gran Bretaña hizo este paso, y de casualidad los árabes hicieron este paso, y de casualidad también ocurrió el Holocausto, y de casualidad, todo eso llevó a un momento muy específico en la historia que se pudo crear el Estado de Israel, y si no fuera todos esos pasos, no hubiera ocurrido. Y si yo iba a contar unos 100 años atrás de que un día va a haber una nación judía, un Estado judío, ¿no? Que todos los judíos del mundo iban a venir, me iban a decir, esta es una fantasía que no tiene ningún sentido. Se le atribuyen a los judíos una especie de complot judeo-masónico mundial, y creo que muchos estarían en contra de lo que tú estás diciendo, atribuyendo a unas maquinaciones diabólicas, caracterizando, ¿no?, al judío como alguien malvado, perverso, en las sombras, ¿no? Sin embargo, en los que creemos en Dios, la evidencia de que Dios existe es Israel, bajo mi punto de vista. Sí. Es uno de los puntos que yo podría decir. ¿Cómo demuestras que Dios existe? Pues muy fácil. Mira Israel. No hay más palabras que decir. Sí. Guerra tras guerra, milagro tras milagro. No solamente la historia que nos cuenta la Biblia, que cada vez los arqueólogos nos la demuestran más, o la confirman. Tú eres guía turístico en Israel y has estudiado mucha arqueología, sí, y sabes que la arqueología está constantemente, es testaruda, ¿no? Sí. La ciencia es testaruda demostrando la Biblia cada vez más, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque la arqueología nos demuestra a Israel, nos demuestra la historia de la Biblia, para mí, mi fe me habla de que Israel existe porque Dios quiere. Amén. Y si hay un Dios que quiere, es que hay un Dios. Por lo tanto, Israel existe, ¿no? Porque Dios quiere. Sí. En Levítico capítulo 26 hay una lista de bendiciones y maldiciones. En caso que Israel cumple con sus mandamientos, tiene bendición. Si no los cumple, tiene maldición. Y bueno, las maldiciones son muy fuertes, son muy duras. Van a estar esparcidos, ¿se dice? Esparcidos, gracias, de su tierra, van a ser odiados, van a ser perseguidos. Literalmente se cumplió.
Digo, ya eso es una evidencia de la existencia de Dios y que la palabra de Dios es verdad. Sí, que se cumple literalmente todo lo que está escrito. Pero luego, final del capítulo, está escrito, pero por el pacto que hice con Abraham, Isaac y Jacob, aún con todo eso, Dios dice, aún que van a ser perseguidos y van a ser todo eso, aún no los voy a consumir hasta el final. Aún los voy a mantener para que existan y queden. Y la razón, dos razones. Primero, testimonio de que como los judíos testificaron todo lo que pasó en la historia, ellos tienen que quedar hasta el final. Y por la segunda razón es porque Dios, si Él no es fiel a la promesa que Él hizo a Abraham, entonces Dios no puede ser fiel en ninguna otra área. Sí, entonces, no importa cuántos pecadores son los judíos, y lo son, sino no estoy glorificando a los judíos, pero por otro lado tampoco no son más pecadores del resto de las naciones. ¿Sí? Pero al final, la promesa que dice que el pueblo judío va a existir hasta el final, hay muchos anti-israelíes que dicen, no, los judíos de hoy no son los judíos de la época de la Biblia. Hay una teoría que se hizo muy popular los últimos meses de que los judíos son realmente europeos, hazaros, que se convirtieron al judaísmo y por eso no tienen ninguna conexión con los judíos bíblicos. Eso, bueno, hablando académicamente, investigando, no tiene ninguna base histórica. Tal vez había un grupo de algunos hazaros que se convirtieron al judaísmo, pero no reemplazan al pueblo judío como grupo étnico. Y si eso sería verdad, convertimos a Dios en mentiroso. Claro. Porque si la promesa de Dios al pueblo judío, mientras son pecadores, dice, aún que son pecadores, aún que están en rebeldía, ¿sí? Ese pueblo tiene que quedar hasta el final, porque si no convertimos a Dios en mentiroso. Muchos atribuyen a los judíos esa mente y muchos quieren hacer creer que el título de el pueblo escogido o el pueblo de Dios conlleva una especie de premio, como si fuera... Has descrito muy bien que ser el pueblo escogido conlleva una responsabilidad, unas obligaciones. Y cuidado, porque la ira de Dios está muy pendiente de ti. Muchos judíos desearían no ser judíos y de hecho a lo largo de la historia hay muchos judíos que han cambiado sus nombres. Vemos como en Hollywood la mayoría de los judíos cambian sus nombres para pasar desapercibidos y para intentar mezclarse. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que nadie le gustaría estar en la posición de un judío. Hay un antisemitismo mundial que está creciendo. Le llaman antisionismo, ¿no? Porque claro, no pueden decir estamos en contra de todos los judíos, vamos a decir estamos en contra del sionismo, que es un país invasor, que está oprimiendo al pueblo palestino, entonces disfrazan un odio que por otro lado proviene de Satanás, ¿no? Que odia a Israel porque representa lo que Dios es, ¿no? Esa continuidad, una historia que tiene un comienzo y tiene un final. Como israelí, como judío, y ahora vamos a hablar de como creyente en Yeshua, has hablado de Jesús, has dado un pincelado, vamos a profundizar más ahí. Explícame, porque la gente a veces tiene un concepto muy equivocado de lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, hablando de los judíos, como si eso fuera... ¿Sabes? Los habitantes de un pueblo pequeñito donde son todos primos y son todos iguales. Háblame un poco de la diversidad y de la amplitud, ¿no? De lo que significa los judíos. Sí, primeramente los judíos en el año 70, después de Cristo, los romanos destruyen Jerusalén, destruyen el templo, dan una ley que no se puede vivir en Jerusalén y su zona. Y por un periodo de unos 200 años después, también por diferentes rebeliones que hubo, los judíos abandonaron la tierra de Israel, que se llamaba Judá en ese momento. Nada más para poner en contexto, en el año 132, el emperador Adriano, para poder borrar el nombre Judea del mapa, literalmente, dijo que se borre el nombre Judea y se eligió otro nombre, que es Palestina. Sí, ese nombre es el mismo nombre de los filisteos, como Goliat era filisteo, ahí pone el nombre del país.
de la provincia, mejor dicho. Y desde entonces todo el mundo llama esa tierra Palestina. Y por eso cuando un judío dice, yo soy judío porque soy de Judá, como un español es de España, mexicano es de México, judío es de Judea. Pero del momento que se borró literalmente ese nombre, entonces uno busca en el mapa dónde está y no lo encuentra. Entonces los judíos llegan a diferentes lugares del Imperio Romano, que es norte de África, si es Egipto, Túnez, Marruecos, toda esa zona. Llegan también a Grecia, Italia, Asia Menor, que es lo que hoy se llama Turquía. Y de ahí, bueno, la historia se desarrolla, el Imperio Bizantino, toda la parte del Imperio Romano se hace cristiana, luego viene el Islam, se apoderan del Medio Oriente y se forman dos tipos de judíos. Judíos que están bajo dominio musulmán y judíos bajo dominio cristiano. En general se puede decir que así se dividió el pueblo judío. Más tarde los judíos empezaron a, ¿cómo se dice la palabra? Dispersarse en toda Europa, porque los judíos eran muy buenos en comercio. Al tener contactos una familia con la otra, una familia emigró al otro lugar, entonces tiene contacto no sé, está uno en Italia y tiene familia en Grecia. Entonces ahí de esa posición se forma una red y para los gente que quiere hacer negocios de comercio, la red de los judíos era muy fácil. Y por eso siempre en Europa llamaron judíos que vengan y a sus ciudades, si es en Alemania, Francia o más allá, en Inglaterra, España, lo que sea. Y de esa manera se forma una red de comercio que eso hace muy próspero al pueblo judío y muy popular. Cada alcalde de ciudad, cada noble, quiere tener judíos en su lugar. ¿Sí? Bueno, eso como una franquicia del McDonald's, exacto, ¿no? O sea, queremos tener una red, ser parte de esa red. Exacto. De esa manera se cumple la profecía que los judíos van a estar en los 4 puntos del mundo, ¿sí? En todas las direcciones. Y bueno, hasta el siglo XIX, o hasta no reforma, la Revolución Francesa, todos los judíos en el mundo cumplían las leyes del judaísmo, eran practicantes. En el siglo XIX eso empieza a cambiar. Como los judíos no tenían derecho a ir a las universidades, ir a trabajar en algo público, entonces los judíos estaban cerrados en sus guetos, en su lugar, y no tenían mucha conexión con el mundo de afuera, menos esos negocios que se hacían. Pero en el siglo XIX eso cambia, muchos judíos salen de sus guetos, empiezan a conocer el mundo, entran a las universidades, entran a trabajos públicos y se forma lo que se llama judío secular. Judío secular puede ser judío gnóstico o ateo, pero la palabra judío es muy importante entenderlo porque muchos no lo entienden, ni siquiera judíos y no cristianos. De que la palabra judío puede ser dos cosas. Puede ser también el nombre de este grupo étnico, de este pueblo que se llama judío, o puede ser también religión, alguien que cree en la religión judía. Por lo general son las dos cosas a la vez, por eso no hay mucha separación. Y durante casi 2000 años, un judío necesariamente también practicaba el judaísmo. Pero en el siglo XX, 19-20, eso cambió y se formó judío que se identifica como judío étnicamente, diciendo yo estoy conectado a mi identidad judía, como un español no tiene que ser religioso para ser identificado con su identidad española. Lo mismo judío dice yo leo la Biblia y para mí la Biblia esta es mi historia de mi pueblo y se siente identificado, tal vez es ateo. En cambio, sí, el judío religioso dice, no, hay un conflicto. Hay un conflicto porque claramente, si tú preguntas a un rabino, te va a decir, no, judío es quien practica Shabbat y quien cumple la Torá, ¿no? Exacto. Y por eso hoy en día, más de la mitad del pueblo judío no practica el judaísmo.
tal vez practica algo, tal vez tiene una conexión, va en Shabbat a la sinagoga, pero se puede decir que es muy parecido a la cultura católica, que dicen, soy católico, pero técnicamente no practican. Sí, lo mismo pasa en Israel o en general el pueblo judío. Entonces tenemos judíos que son, lo llamamos sefaradíes o misrajíes, que la palabra misrají es oriente, que son judíos bajo dominio musulmán. Judíos que vienen de Irán, de Irak, de Siria, de Egipto, de Marruecos. Son judíos de esa zona que viven en Israel. La mitad de los israelíes son descendientes de judíos que vienen de esos países. Y como has dicho antes, hay un choque cultural, porque realmente el idioma es el mismo, pero hay muchos matices, muchas palabras, luego la interpretación luego vamos a hablar de la religión, la comida, gastronomía, cultura, o sea, la vestimenta, o sea, hay muchos matices dentro de los sefardíes a las otras comunidades, ¿no? Exacto. Entonces, aunque los judíos ashkenazi, que los judíos ashkenazi son los judíos que viven bajo dominio cristiano, especialmente Europa, aunque son casi el doble de la cantidad de los judíos que vienen de países musulmanes y árabes, técnicamente la mayoría de los judíos ashkenazi están en el continente americano y por eso en Israel la mitad son mizrahi sefaradíes y la otra mitad son ashkenazi. Y de esa manera también hay judíos ashkenazi religiosos, judíos ashkenazi secular, y lo mismo también judíos del otro lado. Y luego dentro de los religiosos, de los creyentes o practicantes, ¿no?, de la fe judía, hay muchos matices, hay muchas escuelas, no hay como un Vaticano judío, que hay escuelas rabínicas, ¿no? Desde que años 70 es destruido el templo, se crean las comunidades rabínicas donde los rabinos, el Gran Rambán o otras referencias, a través del Talmud dictan un poco un poco la herencia judía, ¿no? Pero donde hay dos judíos dicen que hay tres opiniones. Exacto. Entonces, explícame un poco también, así rápido, que hay muchas comunidades diferentes dentro del judaísmo, ¿no?, actual. Bueno, no es como el cristianismo, que en el cristianismo hay denominaciones y se dividen según la teología. Porque la diferencia entre judaísmo y cristianismo es que el cristianismo se enfoca en la teología y menos en la práctica. Digo, mientras estamos de acuerdo con la teología, si quieres, no sé, que tu método de cómo reunirte los domingos sea primero, no sé, primero prédica, luego alabanza, o primero alabanza y después prédica, eso ya no tiene sentido. Pero si pensamos igual en la teología, está bien. En el judaísmo es al revés. En el judaísmo el enfoque es justamente en la práctica, de cómo practicar el mandamiento de Dios. ¿Sí? Y la teología justamente no es tan importante. Podés encontrar dos judíos que uno dice, yo soy cabalista, me gusta la cábala. Y el otro dice, no, yo creo que la cábala es herejía. Existe eso también, aunque la mayoría de los judíos aceptan la cábala. Pero la cábala es una teología, es una forma de interpretar. Pero los dos judíos que no están de acuerdo con el tema de la cábala practican exactamente el mismo judaísmo. Pero la teología y la ideología también puede llevar a diferentes corrientes. Entonces, por ejemplo, voy a dar los dos extremos, ¿sí? Los dos extremos. Entonces está los judíos que creen que el Estado moderno de Israel es cumplimiento de las profecías. Entonces ellos están 100% apoyando a Israel y quieren asentarse también en los territorios que son conflictivos. ¿Sí es así? Sí. Territorios conflictivos. O territorios disputados. Disputados, y eso causa mucha polémica. Y dicen, pero no, eso es históricamente pertenece a lo que Dios prometió a Abraham y por eso tenemos que estar en esos territorios. Y apoyan a Israel, 100% son lo mejor de Israel. El otro extremo dice, no.
la única razón que podemos volver a nuestra tierra es cuando el Mesías venga y nos lleve. Y ellos ven el sionismo, porque ¿qué es sionismo? Sionismo es la idea que el pueblo judío tiene que volver a su tierra. Entonces, esos rabinos dicen el sionismo es una herejía. ¿Por qué? Porque ellos están forzando a Dios y tratando de cumplir las profecías sin Dios. Diciendo a Dios, no te esperamos, sino nosotros hacemos nuestra voluntad carnal, como vamos a decir Abraham hizo a Ismael, y no esperó que nazca Isaac. Entonces, eso es la perspectiva de esos rabinos. Entonces, ahí se forman dos extremos. Unos que apoyan a Israel y pelean por Israel y quieren asentarse y quieren todo. Y otros extremos que dicen, no. Los judíos que están en Israel son herejes y están con Palestina y diciendo que todo lo mal sobre Israel. Pero, sin embargo, los dos extremos practican exactamente el mismo judaísmo. Y no se pelean en la puesta en práctica de su Exacto. fe, sino que se pelean en otros términos. En la cultura cristiana eso sería imposible, sí. Evidentemente. Se está haciendo bastante ruido en los últimos años o décadas quizás de judíos que confiesan el nombre de Jesús, ¿no? Y para mí todos los discípulos de Jesús eran judíos. Durante el primer siglo y medio, los predicadores y los que llevaron la palabra a todo Oriente y a todo el mundo conocido eran judíos. Y no es hasta el siglo IV que, como has dicho tú, claramente el Imperio Romano adopta el cristianismo como una fe que se estaba volviendo en su contra, ¿no? Del imperio. De tanto perseguirlo, lo hizo famoso y había más pérdidas que ganancias, ¿no? Ahora es una especie de novedad o es una especie, a veces quizás, como una especie de trofeo para algunos, un éxito para otros, una especie de gran premio porque he llevado a un judío a los pies de Cristo. Utilizo un vocabulario cristiano, ¿no? Háblame, tú has confesado el nombre de Jesús, eres un creyente en Jesús, Yeshua en hebreo. Sí. Has hablado de la palabra mesiánico, ahora vamos a hablar un poco más de eso. ¿Hay un grupo grande o pequeño de judíos que creen que Jesús es el Mesías en Israel o en el mundo? No hay una estadística exacta, porque no se sabe, pero de lo que se supone, en Israel mismo hay alrededor de 15,000 personas que se consideran judíos que creen en Yeshua, en Jesús en español. Y bueno, la pregunta siempre es, ¿cómo es la palabra? ¿Cómo se define un judío? Porque, por ejemplo, el judaísmo, la religión judía, dice que según la madre. El concepto bíblico, que yo también estoy de acuerdo, es según el padre. ¿Sí? Si tienes un abuelo judío, ¿eres judío o no? ¿Sí? Entonces, hay preguntas. Pero yo creo que si hablamos de israelíes como yo, que nacieron de una familia judía, no importa religioso o no, yo personalmente vengo de una familia que no practica el judaísmo. Pero si hablamos de judíos israelíes que nacieron en Israel, que su primer idioma es hebreo, que entregaron su vida a Yeshua, yo supongo que hay alrededor de unos 5,000, 6,000 israelíes, que no es mucho relativamente a otros países, pero para el pueblo judío, que es un pueblo que como pueblo rechazó a Yeshua, y 2,000 años hay una tensión entre el judaísmo y el cristianismo, y espiritualmente hay un velo. Decir que 5,000 israelíes judíos que creen en Yeshua es muchísimo. Bastante. En el mundo se supone que hay 500,000 de judíos. Otra vez, creo que hay mucho menos. Sí, creo que hay mucho menos. Tengo el interés que haya mucho más. Sí, no es mi interés decir que hay menos, pero creo que hay mucho menos. Unos 300,000 a 500,000 judíos que reconocen a Yeshua. El problema es que el judaísmo los rechaza. Dicen, ellos se cristianizaron, ya no pertenecen al pueblo judío y por eso no entran en las estadísticas. Si uno dice, ¿cuántos judíos hay en el mundo? Más o menos 15 millones, pero quedan afuera los judíos que aceptaron a Yeshua. Y bueno, bastante triste, pero ahí está. Sí, hemos hablado de interpretación, de fe. Cuando un judío que practica el judaísmo confiesa que cree en Yeshua, sigue siendo judío, practica el judaísmo, eso crea un cisma, eso sí que divide.
¿no? Familias. O sea, hoy en día es bastante traumático, ¿no? Para un judío que vive en una comunidad judía, que vive en un entorno que practica la fe judía, confesar el nombre de Yeshua crea un conflicto. Por lo tanto, ¿habrá muchos que no lo confiesen? Yo creo que sí, y puedo decirte... Pocos, algunos. Mira, como Israel, la mitad de los israelíes no practican el judaísmo, por eso mucho más fácil para alguien que viene de ese trasfondo secular. Por ejemplo, para mí, mis padres no estaban en contra, mi papá estaba muy bien con eso, mi mamá tal vez culturalmente le costaba porque igual, no por cuestión religiosa, sino por cuestión cultural, histórica, de que los cristianos siempre persiguieron judíos. Entonces, el hecho que yo le digo que yo creo en Yeshua, todavía que no entiende todo el por qué, para ella es como que yo soy ¿cómo se dice la palabra? Traidor, y me voy al enemigo, sí, a los que persiguieron los judíos. Sin embargo, para un cristiano, tú, que sigues siendo judío, puedes parecer del otro bando. O sea, creo que para un judío que confiesa su creencia, su fe en Yeshua, el Salvador, quizás estás entre dos fuegos, ¿no? Sí. Me imagino que muchos cristianos quieren cristianizarte, y ahora vamos a hablar de eso, y buenos judíos quieren judaizarte, ¿no? Sí. Explícame, ¿de dónde nace esta intención, ¿no? De, por un lado, una iglesia que tradicionalmente ha reemplazado a Israel, vamos a hablar de eso, y por otro lado, un Israel herido que rechaza a Jesús como el traidor, el Yehu, ¿no? Es ese, ¿no? Ese traidor por el cual les han perseguido 2000 años, ¿no? Sí, bueno, es cuando el cristianismo y el judaísmo se separan, los dos lados empujaron para separar. Sí, los dos lados hicieron esfuerzo porque al final, como dijiste antes, todos los creyentes, la iglesia primitiva, por lo menos los primeros 50 años, vamos a decir, eran en su mayoría judíos. Y hasta fueron a las sinagogas, festejaron la misma fiesta que los judíos, pero luego cuando ya hay una mayoría de gentiles dentro de la iglesia, y cuando ya desaparecen los judíos creyentes, los mismos judíos rechazan a la comunidad judía que sí aceptó a Yeshua, los deja fuera, y la comunidad judía, cuando se quiere unir a la comunidad gentil cristiana, la comunidad gentil cristiana dice, no, tienes que elegir o tu identidad judía o tu identidad cristiana. No puedes seguir siendo judío que cree en Yeshua. Y eso contradice, claro, los primeros apóstoles y a Yeshua mismo, que él iba a la sinagoga, predicaba el Shabbat y no el domingo, y que sí, entonces... Y que daba una perspectiva de la intención de las cosas, las fiestas eternas, ya que son fiestas del Señor, no son fiestas de los judíos. Y Jesús decía, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? O sea, constantemente matiza, porque el judío en esa época había pervertido la ley de Moisés, la había transformado en una especie de, no sé, bueno, una religión, como hace todos los seres humanos, ¿no? Tradiciones. Yo digo que los cristianos tenemos 1800 años de historia con tradiciones y herencia y rituales cristianos, pero los judíos son casi 4000 años. O sea que creo que hemos ido añadiendo mucho a la intención, ¿no? de la palabra de Dios, ¿no? Sí. Y bueno, entonces... y por otro lado, el rechazo de los judíos, como te puedes encontrar, me imagino, en tu exposición pública, ¿no? Te expones, tienes canal de YouTube, has escrito un libro del que vamos a hablar ahora, se te conoce como un judío, vamos a llamar mesiánico. Vamos a matizar ese término para que la gente que está escuchando mucho que hay comunidades mesiánicas entre los gentiles, tú lo utilizas más como una manera de decir, oye, es que no hay una traducción que me hable, porque mesiánico cristiano significa pues, lo mismo, de Cristo, del Mesías. Exacto. Eso es lo que iba a explicar, de que no tengo problema con la etimología. Si alguien me dice cristiano, lo acepto, no está mal, porque yo soy seguidor de Cristo.
Cristo es una palabra en griego, Christos, que significa ungido, y esa es la palabra que se usó para traducir la palabra en hebreo, que es en Mashiach, pero en español un poco difícil de pronunciar Mashiach, entonces se dice Mesías. Entonces ahí está Mesías en hebreo, Cristo en español, seguidor de Cristo, cristiano, seguidor de Mesías, mesiánico. Entonces, etimológicamente no tengo ningún problema que me digan cristiano porque es lo mismo que decir mesiánico. Pero, corrígeme, pero yo entiendo que la palabra mesiánico se está utilizando hoy en día para comunidades cristianas gentiles, sí, que utilizan o que quieren conocer más de sus raíces hebreas y adoptan las costumbres judías dentro de la liturgia cristiana. Sí. En cultos, donde hemos hablado antes de cámara, donde los cristianos utilizan el talit, utilizan símbolos que son puramente judíos. Sí, eso, cuando yo digo que soy judío mesiánico, estoy tomando un riesgo. Claro. Porque del momento que digo eso, me conectan a todos los... esas comunidades que yo no estoy de acuerdo con su teología, ¿sí? Me conectan con, gente que se pone la kippah y el talit. No estoy diciendo que ponerse kippah o ponerse talit o tocar el shofar está mal, ¿sí? El problema es cuando, si uso el término judaizar, ¿qué es judaizar entonces? Esas comunidades que ellos creen que la ley de Moisés sigue siendo relevante también bajo el Nuevo Testamento y dicen que si no guardamos el Shabbat, si trabajamos en Shabbat o prendemos fuego en Shabbat, significa que estamos pecando contra Dios. Hay muchas comunidades que tienen teologías diferentes, pero lo que hay en común en todos esos judaizantes es que creen que la ley de Moisés todavía es relevante para el Nuevo Testamento y yo no acepto eso. Hay algunos que creen que el Mesías no es Dios encarnado, sino que es un humano completamente. Tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo 100% que Yeshua es Dios que tomó cuerpo de hombre, pero es Dios, es Jehová de los ejércitos. Él es Yeshua. Y creo que la ley de Moisés es la sombra de la ley verdadera, y la ley verdadera es Cristo mismo, es Yeshua mismo. Y si nosotros lo seguimos a Yeshua y cumplimos lo que Yeshua nos dijo, estamos cumpliendo la ley y no tenemos que volver a la sombra cuando ya tenemos la ley, la ley que estaba antes. ¿Sí? Como Yeshua le dice a los fariseos que el divorcio Moisés dio por la dureza del corazón, pero así no estaba desde el comienzo. Entonces nosotros, bajo el Nuevo Testamento, estamos cumpliendo la ley como fue desde el comienzo y no la ley que fue dada a un pueblo específico por un tiempo determinado y que era sombra de la ley de Yeshua, de Jesús. Entonces, la ley de Moisés, ¿para quién ha sido dada? Gracias. ¿Para quién ha sido dada la ley de Moisés? Entonces, y hoy en día el judío debe cumplir la ley de Moisés si no conoce a Yeshua. Separamos Israel de la Iglesia, porque claramente ahí también hay confusión. Así como te has definido y creo que has expuesto más que claro, transparente, tu fe, y creo que también ahora podríamos hablar de entonces Israel, Iglesia, solamente uno de los dos, por caminos diferentes al mismo destino. Bueno, vamos a hablarlo así, la novia. Sí, la novia de Cristo, la novia del Cordero. Muchos me preguntan si hay dos novias. Y yo digo, bueno, tal vez es un poco complicado de entenderlo, pero voy a tratar de hacerlo de palabras sencillas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hay una boda, que es Israel con Dios. Yo creo que es con Cristo mismo, sí, porque Cristo es Dios. Y por eso Israel es la esposa. Vamos a Ezequiel capítulo 16. Y ahí cuenta... Perdóname, una boda cuando el novio va a tomar a la esposa se la encuentra con otro.
en el Exacto. Sinaí. Sí, o sea, hay una interrupción. Igual me he adelantado. Perdona. Exacto. No, Ezequiel 16 perdona, sí. cuenta la historia de cómo Dios vio al pueblo de Israel como si fuera una niña que es cubierta de sangre, y ahí la lava, le ayuda, se casa con ella, pero ella, ¿qué hace? Lo engaña, se va con otros, ¿sí? Y Dios promete y dice, un día yo te voy a purificar. El libro de Isaías también dice, yo voy a hacer todo lo posible para purificarte. Entonces el novio, que es Dios mismo, que es Cristo, Yeshua, él viene, da su vida para la novia que es Israel, Israel en la carne, Israel pecadora. ¿Sí? Tanto ama a Israel en el pecado que entrega su vida para purificarla. Ahora, no quiero entrar a ese tema porque es muy largo, pero voy a dar una pista. El misterio de Cristo, que como Pablo dice en Efesios 3, que eso, si Dios quiere, va a ser el título de mi próximo libro. Bien. Sí, porque el misterio de Cristo. Ahora vamos a hablar de tu primer libro. Sí. O sea, el misterio de Cristo es que los gentiles van a ser coherederos de la misma promesa, lo que dice en Efesios 3. Y el misterio que los profetas de las generaciones anteriores no lo sabían es que se va a formar un tiempo especial que está fuera del tiempo profético, porque los profetas no lo vieron, no alcanzaban a entender y verlo, de que va a haber un periodo que ahora entendemos que son 2000 años, que se llama el tiempo de los gentiles. Yeshua lo menciona en Lucas 21-24. Y ese tiempo que se formó, vamos a imaginarnos que ese tiempo no debería estar. Entonces el Mesías tiene que venir, morir, resucitar el tercer día, subir al cielo y en poco tiempo, un periodo muy corto, descender de vuelta y establecer el reino mesiánico sobre la tierra. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Israel, que es la esposa, Cristo muere por ella y le da una oportunidad de que el que lo acepta nace de nuevo, y cuando nace de nuevo nace como lo que nosotros le decimos la iglesia, pero es la Israel redimida, la Israel purificada. Ahora, la idea es que cuando Él vuelve, los que no lo aceptaron no entran al reino, quedan fuera, son, ¿cómo se dice? Bueno, no me acuerdo. Parecen, ¿se dice? Padecen. Padecen, gracias, perdón por mi castellano. No, está muy bien, está muy bien. Entonces, lo que Cristo se queda con la novia purificada. Ahora, como entra el tiempo de los gentiles, se forma un periodo en que simultáneamente está también la novia no redimida, que sigue siendo un compromiso con la novia no redimida, y Dios está esperando que esa novia no redimida se nazca de nuevo y se convierta en la iglesia. Pero Él pone un velo, o como dice Pablo, endurece en parte el corazón del pueblo judío. ¿Para qué? En este periodo, tiempo de los gentiles, Dios permite que los gentiles, ustedes, puedan ser injertados en esa novia que es Israel redimido. Entonces ustedes entran a esa novia y de esa manera ustedes también son llamados Israel. Pero en realidad la novia es una, la que se casó con él cuando salieron de Egipto, y la que nace de nuevo, y va a llegar un día que el tiempo de los gentiles se acaba, Cristo vuelve, el remanente de Israel va a ser salvo, entra a esa novia, y los que no creen quedan fuera y padecen. Y entonces Cristo se queda con una sola novia, pero ese tiempo de los gentiles es una ilusión, porque como Dios está fuera de tiempo, entonces tiene una sola novia, pero hay una ilusión que hay dos novias al mismo tiempo.
¿sí? Es que el sentir que tiene Dios por la novia que todavía no está redimida, todavía existe. Y anhela que esa novia nazca de nuevo. Wow, es un tema muy interesante y bueno, para profundizar mucho, porque podríamos estar horas hablando de este tema. Háblame de tu libro Jerusalén, desde el paraíso hasta la eternidad. Yo creo que es un libro interesante porque como guía me imagino que has tenido que conocer todos los entresijos y todos los secretos, o muchos de ellos, Sí. de la ciudad santa, ¿no? Y cuéntame un poco más de este libro que me presentas hoy. Claro. Para mí, Jerusalén es mucho más de una ciudad para poder pasear. Sí, claro, recomiendo a todos pasear, conocer, muy importante. Pero además de eso, tiene una importancia espiritual muy profunda, porque al final todo va a terminar ahí. Y Jerusalén se va a convertir en la capital del reino mesiánico. Pero poco a poco me di cuenta de algo muy interesante, algo que al principio lo dudé mucho, pero fui investigando poco a poco de que hay muchas pistas, en la Biblia no está escrito claramente, pero hay muchas pistas que conectan el mismo jardín del Edén de Génesis capítulo 2 y 3 con la ubicación geográfica de Jerusalén. Muchos dicen, no, el jardín del Edén está en Irak, por el Tigris y el Éufrates. Pero luego descubro que la geografía de Jerusalén tiene mucho más sentido de ser el jardín del Edén. Nada más para aclarar, ¿sí? Génesis capítulo 2 describe un jardín, un árbol de la vida y un río que sale del trono de Dios. Bueno, no dice trono de Dios, perdón, me adelanté. Dice que sale del Edén a regar el jardín que está al este de la ciudad. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 22, ¿qué es lo que vemos? Vemos el trono de Dios, el árbol de la vida y un río de agua que sale al este, ¿sí? De la misma dirección como el jardín del Edén en Génesis 2. Y podemos ver que la Biblia comienza con una imagen y termina con la misma imagen, ¿sí? Entonces, en el libro yo hago un análisis entre qué es el jardín del Edén, qué es Jerusalén, qué es la Jerusalén celestial, por qué en Génesis 2 el paraíso está en la tierra, mientras Pablo fue a visitar el paraíso en el tercer cielo, cómo llegó el paraíso de la tierra al cielo. Entonces, mi tesis principal del libro es la conexión entre el paraíso, jardín del Edén, con Jerusalén, pero mucho más. Si hago un análisis completo de qué es Jerusalén en el pasado, Melquisedec, David, Salomón, todo eso lo uno con Yeshua, Jesús, lo uno con el tiempo moderno y lo uno con qué es lo que va a pasar, cuál es el rol de Jerusalén en lo que se llama equivocadamente Armagedón, y en el libro explico por qué es equivocado, y la segunda venida y la eternidad, y por eso se llama Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad. Es como explicar toda la Biblia en un solo lugar, ¿verdad? Sí. Cuánta conexión tiene, ¿no? Jerusalén, porque no es casualidad que David conquistara la ciudad de Salem. Nos habla ya de que Abraham ofreció al rey de Salem. Exacto. ¿Quién es ese Melquisedec, ese príncipe de paz? Y bueno, hay una historia preciosa que me gustaría que la gente pudiera leer el libro. Espero que esté disponible pronto. Está en Amazon. ¿Está en Amazon en España? Más de 7.000 copias se vendieron. Bueno, pues oye, buscarlo desde Jerusalén desde el paraíso hasta la eternidad, de Stephen Arik Barel. Vamos a poner ahí la foto. En Amazon se puede ver. En Amazon se puede comprar. Y pronto, si Dios quiere, en la librería de los Olivos. Amén. A ver si es posible, en librería de los Olivos. Acabamos de celebrar, o se acaba de celebrar Yom Teruah, o llamada Rosh Hashanah, como cabeza del año nuevo hebreo. Curiosamente es el mes séptimo, pero bueno, da el pistoletazo de salida a las festividades del otoño, con el Yom Kippur, con Sukkot. Y explícame, hay un reloj, tú sabes que hay un reloj, el reloj del Apocalipsis, ¿no? Que está ya a pocos minutos de dar sí. el final del día. La fiesta de Yom Teruah nos habla del juicio. ¿Ves ciertas similitudes? ¿Estamos en esos tiempos proféticos del Yom Teruah o todavía queda algo tiempo? Bueno, lo que está escrito en segunda de Tesalonicenses de que no va a venir el Señor hasta que no se revele
el hijo de la perdición, si no estoy equivocado como se pronuncia en español. Pero sí, entonces no creo que que la segunda venida va a ocurrir mañana, no porque no tengo fe que ocurra mañana, sino porque hay cosas que se tienen que cumplir. Y claro, la situación mundial en este momento indica que las naciones ya se ponen en posición de atacar a Israel. No militarmente, pero ideológicamente. Sí, hace poco se hizo la reunión de 60 países a hablar contra Israel. Y eso es lo que dice Salmos 2, que todas las naciones se van a reunir para evitar que el rey ungido descienda a Sión. Salmos 83, que habla de que todas las naciones se unen para borrar el nombre de Israel. Sí, no, esto es una guerra espiritual. Y por eso se puede ver como la realidad, el odio hacia Israel, indica que estamos en los últimos tiempos, pero no solamente esa es la razón. Digo, la profecía se cumple, el pueblo judío volvió a su tierra. Ezequiel 36 que mencioné antes y 37 que también habla de la resurrección del pueblo de Israel como volviendo del exilio. Luego el capítulo que le sigue, 38, es Gog, rey de Magog, que es el mismo anticristo que une todas las naciones para poder pelear contra Israel. Y ahí en el capítulo 38 dice que van a atacar un pueblo que recién ahora llegó a su tierra y están en como un tiempo de paz. ¿Sí? Creo que se refiere a los 3 años y medio que el anticristo va a hacer un acuerdo de paz con Israel, pero luego va a ser atacado. Y por eso esas cosas tienen que suceder antes que llegue. Pero tenés razón de que las fiestas del 7º mes, Yom Teruah, el Yom Kippur, el día de la expiación, y tabernáculos, están conectados con la segunda venida. El Yom Teruah, en mi opinión, eso es mi interpretación. Claro que si no están de acuerdo la gente, no hay ningún problema con eso. Yo creo que el primer día del mes 7º representa, bueno, algunos dicen que representa el rapto, ¿sí? La gran trompeta. Yo no sé decirte acerca del rapto, ¿sí? No sé decirte cuándo, no, eso todavía no lo entendí yo. Pero sí creo que el primer día del mes 7º es cuando Yeshua aparece con la nube, pero no sobre el Monte de los Olivos, sino sobre Egipto. Eso lo entiendo de Isaías 19. Luego da una vuelta, no aterrizado, sino todavía en la nube, una vuelta por la zona de Jordania e Irak. Y todo ese tiempo está juzgando la población que está en toda esa zona. Y cuando llega a Irak, una zona que se llama Basra, que eso es lo que dice en Isaías 63. Todo eso se puede analizarlo, ¿no? Con la Biblia. Sí, sí. Isaías 63 que dice, ¿quién es el que viene de Edom, de Basra, con sus vestidos de sangre? Como alguien que pisa la uva. Entonces, viene de ahí, esos 10 días da toda la vuelta, y cuando llega al Monte de los Olivos, aterriza. Cuando aterriza, se cumple lo que dice Zacarías 12, y me mirarán a mí al quien traspasaron, y luego dice que todo Israel será salvo, se van a purificar y se van a bautizar, y ese día que aterriza es el día de la expiación, porque todo el pueblo va a recibir perdón de pecado. 5 días después se va a establecer el tabernáculo caído de David, que es el establecimiento del reino mesiánico, que su capital va a ser Jerusalén, esos tabernáculos. Los 7 días que vamos a estar sentados en su presencia es el milenio, y las bodas, y el día 8, porque tabernáculos son 8 días, 7 más 1, y el día 8 representa la eternidad, representa los nuevos cielos y nuevas tierras después de los 1000 años. ¡Wow! Nos va el tiempo y nos hemos comido la hora entera. Me gustaría, para terminar, darte la oportunidad de hablarnos de tu proyecto. Eres guía turístico en Israel. Sí. Organizas viajes con una agencia que también está aquí en España.
y aparte te has dado cuenta de que con 6-7 días de viaje por Israel no puedes, igual que en una hora aquí no podemos extraer tanta enseñanza. Y lo que tenéis un proyecto muy interesante de una escuela en Israel. Háblame de esa escuela, dime la página web, por favor, y háblanos un poco de tu proyecto. Sí, bueno, decidí llamar este centro de estudios Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos. También porque me di cuenta, como hablamos antes, de que yo estudié para ser guía y trabajé 10 años como guía porque creo que Dios me dio el llamado de ser maestro de su palabra, pero me doy cuenta que a través de turismo no puedo conseguir mi objetivo, no puedo cumplir mi llamado completamente, y por eso creo que la mejor manera de cómo cumplir con mi llamado es crear un centro de estudios. Y bueno, me di cuenta que yo puedo aportar mucho a la iglesia. Hay muchos maestros de la Biblia muy buenos en todo el mundo, específicamente habla hispano, muchísimos, pero creo que lo que yo puedo, ¿cómo es en español? Lo que yo puedo aportar tiene mucho valor para el mundo habla hispano y más tarde para el resto de la humanidad. Por eso hice este centro. Ahora es una página en el internet. Si Dios quiere, también voy a tener un lugar físico donde se puede reunir la gente, pero la idea es poder explicar la interpretación de punto de vista hebrea, algo que creo que le falta a la iglesia. Mi segundo objetivo es hablar acerca de Israel, hablar acerca de el pueblo judío, el Estado de Israel, la tierra de Israel y su lugar del pueblo de Israel en el plan de Dios. Y mi tercer objetivo en este centro de estudios es también la identidad cristiana. Como hablamos antes, hay dos extremos. Cristianos que se judaizan, que no tienen su identidad clara y se van así al judaísmo, y otros que se van a la doctrina del reemplazo y rechazan Israel y dicen Israel no tiene nada que ver en el plan de Dios. Entonces, yo quiero dar un balance y decir, ok, Israel tiene importancia, pero por otro lado no hay que, vamos a decir, volver al Antiguo Testamento. Así que esos son mis objetivos. Tengo redes sociales donde pongo contenido. En mi página pongo cursos. Mientras tanto tengo nada más 2 cursos disponibles, que es la geografía de la Biblia. Son 14 clases que creo que es muy importante para cualquier persona que estudie la Biblia, tener el trasfondo geográfico, y este curso lo da de manera bastante amplia. El segundo curso que está disponible es la Trinidad y la divinidad de Cristo de punto de vista hebrea. Sí, muy recomendable, no porque yo hice ese curso, sino que la gente que ya hizo ese curso dijo cosas muy buenas. Más tarde voy a poner muchísimo contenido más cursos de todos los temas que mencioné antes, y seminarios. Seminarios también que yo voy a diferentes iglesias, como estoy haciendo ahora en España y a otros países, pero también, y eso es lo mejor que yo puedo ofrecer, tour seminario en Israel. Sí, cuando tenga suficientes estudiantes en el centro, voy a ofrecer tour de 12 días en que vienen no de manera turística, no que yo soy el guía y ellos son los turistas, sino que yo soy el profesor y ellos son los estudiantes que vienen para investigar los sitios bíblicos de la manera más profunda que puedo en ese tiempo limitado, pero también esa gente que viene preparada con los cursos que mencioné antes. Centro Israelí Mesiánico de Estudios Bíblicos. Vamos a poner la página web ahora por aquí en pantalla, para aquellos que la tenemos, israelimessianiccenter.com. Buscad a Steven Arik en internet, tiene un canal de YouTube, tienes bastantes redes sociales. Yo te conocía antes por las redes sociales, antes de venir aquí. Gracias, Steven. Con mucho gusto. Un placer. Gracias a ti y a toda la organización. Sí, muchísimas gracias. No dudes en volver, por favor.
Eres bienvenido. Gracias. Muchas gracias a vosotros por habernos acompañado en esta tertulia. Seguimos. Un abrazo.